La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Al inicio del programa vamos a agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia. Gracias por estar ahí. Hoy nosotros vamos a hablar de cuáles son las fases del proceso de ortodoncia con la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga, especialista en implantes dentales y ortodoncia. Y vemos esta placa, por favor, que nos dice lo siguiente: el proceso de ortodoncia es el conjunto de movimientos dentarios que se realiza para mejorar la estética, función o masticación. Se divide en 7 fases. La fase 0 es en la que se realiza un estudio de diagnóstico. Las otras 6 fases son de ortodoncia activa hasta lograr la sonrisa deseada. Siguiendo todos los pasos e indicaciones del especialista, se conseguirán resultados satisfactorios. Y ahora vamos a presentar y vamos a saludar a la doctora Rocío Di Stefano, nuestra amiga que está acá con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias a usted por la invitación y gracias por estar en este día en el que siempre recuerdo que estás dando las gracias. Es muy bueno agradecerle a Dios, al Creador, no solo por lo que tenemos, sino agradecer hoy en día hasta porque estamos respirando, ¿verdad? Así mismo. Es muy bueno ser optimista en todo lo que hacemos y nunca te olvides de eso. Nosotros te conocemos así a vos siendo siempre una persona agradecida. Entonces quiero instarte a que hagas siempre eso. Bueno, muchas gracias. Muchas veces ya por el tiempo del programa y todo, pero bueno, ya saben, siempre hay que agradecer. Esa es la clave para la felicidad. El ser agradecido con todo lo que uno tiene e incluso agradecer por lo que uno desea tener. Ya das las gracias por adelantado. Entonces ya le embretás al de arriba para que se cumpla ese deseo. Bueno, comenzamos nosotros el programa y hoy vamos a hablar de las fases del proceso de ortodoncia que ya decíamos al inicio, porque yo leía la placa donde decía cuáles eran esas fases, ¿verdad? Sí. Y con la doctora vamos a ahondar aún más sobre esto. Vamos a hacer un corte y a la vuelta ya estamos en fase 0, pero no esa fase 0 que conocimos. Fase 0 de la ortodoncia. Volvemos ya. Bueno, y ahora ya, comenzamos para ver y conocer cuáles son las fases de la ortodoncia. Vamos con este material que nos habla de la fase 0. Ay, eso que cuando digo fase 0 me da cosita así, porque nos acordamos la fase 0 del COVID, pero no tiene nada que ver con eso. Fase 0 en ortodoncia, a ver. Fase 0. El estudio de ortodoncia. En la consulta se confecciona un estudio de ortodoncia para determinar el diagnóstico preciso y elaborar el plan de tratamiento. Para ello, se evaluará el caso teniendo en cuenta los problemas bucales. Se tomarán radiografías de los laterales del cráneo y panorámicas para ver si hay infecciones, el estado de las raíces y otros. Se realizarán fotografías extraorales e intraorales para analizar la simetría facial y malposiciones dentarias. Con la realización de impresiones con el escáner, ya no es necesario realizar incómodos moldes de escayola. Bueno, así es, Vivi. Sí. Estamos hablando de una fase 0. Está como muy estructurado acá y a veces el tratamiento de la ortodoncia no es tan estructurado porque dependemos mucho también de las posibilidades del paciente en la consulta del consultorio. Bueno, esta fase 0
Es una fase en la cual le damos la información al paciente. Por supuesto que el paciente en esta fase 0 ya vino sin caries, ya vino sin problemas estructurales, ya viene sin los dientes a extraer, viene ya como para una anamnesis exclusivamente para ortodoncia. Ya pasó por el doctor de prevención, ya pasó por el doctor de operatoria dental. Y este paciente, Vivi, tenemos que tener en cuenta que puede ser un paciente de 4 años, 7, 8, 10, 18, 30 y 50 años inclusive, porque la ortodoncia hoy en día se puede iniciar desde que inclusive erupcionan los dientes de los niños, es decir, una ortodoncia intersectiva, es decir, intersectar los problemas que a futuro puede tener ese pacientito pequeño, y cuando ya estamos en la adultez ya es una fase correctiva. Entonces es muy interesante en esta fase 0 y ver primero y hacerle conocer al paciente que viene por primera vez a tu consultorio, vos como ortodoncista, como especialista en esta maravillosa carrera realmente la ortodoncia, que tiene muchas fases. La primera fase te decía, una fase intersectiva, puede ser otra fase correctiva. Esa fase intersectiva es intersectar los problemas que a futuro puede tener este niño o adolescente. Es decir, el niño ya viene, el niño con 6 o 7 añitos al cual viene para prevención en consultorio, puede venir ya con ciertos problemas como la deglución atípica, puede venir con ciertos aspectos como la succión del dedo, puede venir con ausencia de dientecitos ya de leche porque se les trajo a mal tiempo. Y esos son todos problemas que a futuro van a tener para el ortodoncista. Entonces, por ejemplo, si un niñito de 6 a 7 años necesita la exodoncia o la extracción, y lo vemos muy comúnmente, ya de piezas, por ejemplo, de dientes de leche, y si debería hacerse, porque yo como ortodoncista y como prevencionista, lo primero que hago es tratar de mantener la pieza dentaria, porque extraer un diente en esta fase de los niños de 6, 7, 8, 9 años, dientes de lechita, dientes llamados deciduos, no es muy bueno. Entonces, pero si hubiera que hacer, ponemos ya una ortodoncia intersectiva, que es en este caso una plaquita en el cual hacemos como mantenedor de espacio. Se extrae el dientecito de leche y se pone un mantenedor de espacio que normalmente lo hacemos fijo, de manera que no molesta al pacientito. Entonces, cuando hablamos de intersectiva, hablamos de intersectar los problemas a futuro. Por supuesto que ese niño no está en ortodoncia activa, tiene que ser controlado perfectamente por el odontólogo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a erupcionar los dientes permanentes en ese espacio en que pusimos la plaquita, por tanto tiene un control. En la ortodoncia correctiva, en la cual el paciente ya vamos a corregir, ya tiene que ser un adolescente crecido, entre 12, 14, 15 años, en donde ya hayan erupcionado totalmente los dientes permanentes, ya hacemos lo que es la corrección de las maloclusiones. Maloclusiones que podemos tener de diversas formas, Vivi, ya hemos escuchado mucho, ya hemos visto la sobremordida, es decir, morder en exceso, el apiñamiento dentario, que es lo que más vemos, las agenesias dentarias, que es no tener 1, 2 o 3 dientes. También vemos el prognatismo, el retrognatismo, que el prognatismo es tener el maxilar superior muy avanzado, el retrognatismo es tener el maxilar inferior atrasado. Son muchas afecciones que vemos que pueden ser todas afecciones o adquiridas o hereditarias. Entonces, en esta fase 0 vamos conociendo todo este aspecto del paciente. Por supuesto que en principio nosotros cuando le sentamos al paciente, nosotros observamos su rostro y vemos ya ahí ciertas maloclusiones, vemos ciertos apiñamientos y podemos ya dar un diagnóstico. Pero para completar ese diagnóstico siempre nos gusta hacer, por supuesto, como estábamos viendo anteriormente, pedimos radiografías. Radiografías que pueden ser panorámicas, radiografías laterales del cráneo, ortopantomografía, en el cual vemos la cantidad de piezas dentarias, la calidad de las piezas dentarias, si tienen todas, si tienen de más. Porque también hay pacientes, pueden ser adolescentes, niños o adultos, que tienen piezas dentarias de más. Entonces eso también hay que hacer. Tienen más dientes de lo normales, sí, de lo que habitualmente se tiene. Así es, una dentición normal de cada lado de los dientes tiene 8, tiene 32 dientes, sí, cuando tenemos las muelas de juicio entre ellas. Hay pacientes que tienen de más y normalmente... no tienen lugar. Y no tienen lugar, claro, y lo tienen retenido inclusive, eso se ve mucho en los adolescentes.
He tenido varios pacientes de 11 años y vos le mirás y él no tiene ningún diente enfrente. Cuando tenemos que saber que el recambio natural de los dientes se da aproximadamente a los 7 u 8 años, Vivi, y los padres de repente no se dan cuenta, llegan a los 11 añitos sin diente en el sector anterior. Entonces uno ahí hace la placa radiográfica y encuentra que tiene dientes retenidos. Y a consecuencia de esos dientes retenidos, a ese niño no le erupcionan los dientes permanentes naturales. Ahí son casos complejos realmente porque hay que hacer cirugías un poquito complejas en las cuales hay que cortar, hay que quitar todos los dientes retenidos, hay que ver. A veces tenemos hasta 8, inclusive 10 dientes retenidos en todo ese espacio. ¿Retenido es cuando está en la encía y no salió? Retenidos en la encía y supernumerarios. No son parte de la dentición ni decidua, ni la de leche, ni de la permanente. A veces tenemos que pedir una tomografía para ver realmente cuál es el diente supernumerario y exodonciar o extraer el diente adecuado. ¿Y si está dentro de la encía y no molesta, se saca? No erupciona el diente permanente a consecuencia de eso. Y no te olvides que tiene 11 añitos. 11 años en donde ya tenía que tener los dientes permanentes. Entonces, y vos le ves al niño que no tiene dientes a los 11 años y vos te preguntás qué, por qué, y cómo los padres no se dan cuenta, ¿verdad? Pero ocurre, no se dieron cuenta, al niño no le molestó y está sin dientecito. Bueno, en ese caso se hacen todas las extracciones y se empiezan a estirar con el tratamiento ya ortodóntico correctivo. Y como te decía, necesitábamos la radiografía y de repente inclusive una tomografía para ver esa cantidad de dientes. Estamos hablando de la fase 0, en donde le pedimos todos los documentos de repente al paciente, pedimos cefalometrías, estudios en donde vemos la relación de la cabeza, el cráneo, con la relación mandibular, con la relación ósea, la relación de los dientes, en donde vemos por qué está teniendo esa maloclusión ese diente. También estábamos viendo anteriormente que muestra que hacemos modelos de estudios. Modelos de estudios que hoy se hacen en yeso, se pueden tomar los modelos de estudios convencionales de toda la vida. Y hoy en día estamos escaneando, hacemos el escaneo de los dientes, enviamos a nuestro técnico en laboratorio que hace el escaneado, ya hace un modelo en acrílico. O sea, ya no te pones esa pasta. Se podría, Vivi, pero estamos con técnicas así. Que no hace falta poner esa pasta el escaneado. Que entra hasta la gargantilla. Sí, que normalmente cuando es un niño pequeñito siempre tiene ganas de vomitar y demás. Y grandes también. Sí, y grandes. A veces, Vivi, el espejito, la sonda periodontal se mete en la boca y hay pacientes que tienen ciertas sensaciones. Esta es una fase muy importante y en la cual también hablamos con los padres. Normalmente cuando es un adolescente o un adulto hablamos con los padres para saber qué tipo de material va a querer en ortodoncia, porque estamos hablando siempre de una variedad de tipos de aparatología y de mecánica ortodóntica, porque esto es como una mecánica. Entonces, y para recordar, para los pacientes que de repente no recuerdan o que no saben, tenemos las aparatologías metálicas, las aparatologías estéticas. Y hoy en día lo último que tenemos es la aparatología llamada invisible, Invisalign, en la cual, mediante una técnica totalmente extraíble, transparente y súper cómodo, usan mucho las estrellas de TV ahora porque es muy fácil de utilizar. Con un uso de 20 a 22 horas diario, vos ya estás inclusive adelantando mucho más tratamiento. Yo creo que en una de las fases vamos a ir hablando un poquito de estas calidades, pero es importante entender que en esta fase 0 o en este momento de conocimiento, que puede ser una sesión, 2 sesiones y presupuesto, Vivi, también. ¿Por qué no hablar del presupuesto en el cual la técnica convencional metálica tiene un presupuesto, la técnica estética tiene otro, la invisible otro, inclusive después empiezan a subdividirse en las técnicas de la convencional, del autoligado, las que usan gomitas que tanto los adolescentes quieren utilizar, o el autoligado que usa una trampa exclusivamente en la cual el movimiento, la mecánica de la ortodoncia es mucho más rápida. Entonces, esta fase 0 es esto, fase de conocernos y que el paciente y de decidir, pregunte. ¿verdad? Y de la decisión, ya vamos decidiendo para que en las próximas consultas ya hagamos, por ejemplo, la colocación de la aparatología y el estudio de todo ese diagnóstico que hicimos a ese paciente. Perfecto. Y vamos ahora a la fase 1, que es alineamiento y nivelación. Parece que estamos haciendo un edificio, pero vamos. Fase 1. Alineamiento y nivelación. El objetivo es corregir las discrepancias verticales y el apiñamiento dentario.
Para ello se utilizan fuerzas ligeras, se corrige la mordida cruzada dentaria y se traccionan dientes que no hayan salido. Esta etapa suele durar de 6 a 8 meses y tras su finalización, las arcadas estarán niveladas y los dientes en línea. Sí, y realmente, Vivi, como dijiste, es construir un edificio. Viste el apiñamiento de ese paciente y son los apiñamientos lindos, digo yo, son los casos más interesantes de realizar. Porque el problema es tan grave, el problema es tal que el problema es observable. Ve mamá, ve papá y molesta. Mucho más cuesta hacerle a un adulto un tratamiento en el cual viene y te dice, sí, doctora, yo solo quiero mover 1 milímetro hacia la izquierda, 1 milímetro a la derecha, me interesa cerrar 2 milímetros el borde incisal. Pequeños problemas que a la larga no se ven cuál es la solución. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes, que normalmente son los adolescentes, que ya vienen con el problema instalado, que ya vienen con 3 añitos aproximadamente, y te dice, doctora, estoy apuradísima porque estamos por cumplir 15 años y ya, bueno. Entonces ahí tenemos que correr los odontólogos, ¿verdad? Y hacemos este edificio, montar esta estructura en la fase de alineación. La alineación se construye a través de la colocación, por supuesto, de los brackets. Estos casos así tan complejos, Vivi, solamente se resuelven con la colocación de aparatología fija, es decir, con brackets. Si vos me decís, no, pero yo quiero hacer la técnica invisible, está totalmente descartada. Por tanto, después vamos a hablar también que tiene cada una su indicación. Cuando el paciente te viene en esta fase, empezamos por la colocación de la aparatología fija y empezamos con la colocación para la nivelación de alambres. Usamos normalmente alambres de níquel titanio, alambres muy duros, pero empezamos por una mecánica muy liviana, es decir, empezamos a colocar por milimetraje el alambre. El alambre que normalmente va hasta la última muela, es decir, si es un paciente de 3 añitos y ya presenta la dentición completa, normalmente va hasta el diente número 7, es decir, hasta la segunda muela. Se coloca toda la aparatología y se coloca la aparatología fija y se colocan alambres. Empezamos por una técnica de alambre 012, 014, 016. Normalmente son alambres redondos. ¿Y por qué voy a hablar de que son alambres redondos? Porque ellos permiten este movimiento lento, armonioso, en el cual nosotros no tenemos que hacer, doctora, estoy apurada, necesito terminar en 2 años. No es así, necesitamos un tiempo para que ocurra esta nivelación. ¿Cuánto tiempo puede durar un tema de ortodoncia? Y un tratamiento normal puede durar entre 24 a 36 meses aproximadamente. Y luego puede ir hasta 5 años aproximadamente, de acuerdo a la concurrencia del paciente al consultorio y de acuerdo a la técnica. Ya, perfecto. Bueno, doctora, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Bueno, continuamos charlando con la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga especializada en implantes dentales y ortodoncia. Estamos hablando y nos está explicando cuáles son las fases del proceso de ortodoncia, porque no es ir nomás, tengo el diente torcido, qué sé yo, bla, bla, plin, plin, ya te pones y salís. No, tiene que hacer todo un estudio. Ya vimos la fase 0, ya vimos la fase 1 y ahora vamos a la fase 2. Fase 2. Corrección de la mordida y relación molar. En esta fase se corrige la oclusión o mordida y se empiezan a encajar los dientes en su posición correcta, en sentido antero-posterior y vertical. A veces es necesario utilizar elásticos o gomas como fuerzas externas para ayudar a corregir la mordida. Bueno, la corrección de la mordida y la relación molar. Explícanos, por favor.
Sí, exactamente. En esta fase ya pasaron 6 a 8 meses, quizás un año. El paciente que tenía ese apiñamiento severo ya está con un alambre 0,16, ya pasó por una fase de 3 alambres aproximadamente. Hicimos cambio cada 2 a 3 meses aproximadamente esos alambres para que ese apiñamiento desaparezca. Y en esta fase hacemos lo que llamábamos sobremordidas y estamos usando ya elásticos intermaxilares. ¿Por qué intermaxilares, verdad? Porque queremos cerrar lo que es la mordida y queremos poner en posición nuestros molares. ¡Wow! En posición nuestros molares, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos relaciones caninas, relaciones molares que tenemos que ir respetando y siempre nos juega mucho en contra el hecho de que tenga que hacerse extracciones, el hecho de que tenga, por ejemplo, agenesias, el hecho de que se le hayan hecho extracciones a muy destiempo o el hecho de que haya que hacer a posterior. Cuando llegamos en esta fase y tenemos este apiñamiento también tenemos que indicar, Vivi, si por ese apiñamiento tan severo que tenía este paciente tenemos que hacer las famosas 4 extracciones u 8 extracciones por lo menos, ¿verdad? Si bien en esta fase también ya hicimos un poquito de ortopedia en un adolescente, es decir, abrimos el maxilar. Cuando tenemos apiñamientos severos, abrimos el maxilar con unas placas, ¿verdad? Con unas placas de expansión, con unas placas de disyunción. Y si fuera un niño un poquito más joven, entre 8 o 9 años, hacemos ya esto con aparatos fijos en los cuales movilizamos todas las estructuras dentarias y ya indicamos ahí si va o no a extracciones para que ese niño de 13 años o ese adolescente ya llegue en esa fase, de esta fase segunda, con la dentición definitiva ya para este tratamiento de ortodoncia. Es decir, adelantarnos a los hechos. Este es un paso muy importante y en el cual el adolescente, en este caso hablo del adolescente porque normalmente ellos son los que hacen esta fase, ya le damos gomas intermaxilares en el cual él puede llevar a la escuela, puede llevar al shopping. Son las gomas que a veces ellos tienen entre un maxilar y otro, inclusive ¿Para qué sirven esas gomas? Para corregir justamente esa sobremordida. Si tenemos discrepancias de repente entre... Pareciera que en esa fase está todo corregido. Sí. Pero solamente se corrige el diente. Doctora, la raíz todavía no. Una persona que tenía esas gomitas y tenía una pelotita, como una pelotita así, pelotita de un colorcito, así una pelotita. ¿Eso qué encima del diente? Sí. Ah, bueno, encima, cuando el paciente, por ejemplo, tiene una relación, tiene la mordida muy profunda, estábamos diciendo los problemas, una sobremordida. Celeste habrás visto, ¿verdad? Sí. Sí. Normalmente utilizamos de color blanco o de color celeste. A mí me gusta utilizar de color para ver. Y colocamos en la parte posterior de los dientes, normalmente en los premolares, para levantar un poquito la mordida. Tenemos pacientes, Vivi, con sobremordida, es decir... Pero muerde, ¿y eso cómo? ¿No le molesta? Levanta, comer y todo eso. ¿Y tiene la pelotita ahí de color? Constantemente. Porque, Vivi, tiene tanta sobremordida que vos ni siquiera podés poner aparatología inferior. Sobremordida es que el diente de arriba o de abajo está encima. Es que el diente de arriba muerde encima de los dientes de abajo a tal forma que no podemos colocar aparatología en los dientes de abajo, porque muerde encima de los dientes. Y ahí le ponen la pelotita para entonces que no tenemos llegue. Que levantar la mordida. Ah, ahora entendí. Tenemos que levantar un poquito la mordida. No es mucho, Vivi, a veces con 3 milímetros de levantamiento de mordida, en el cual tenés que ir probando. Si con un diente aguanta, a veces 2, a veces 3. ¿Cuánto tiempo la pelotita ahí? Y aproximadamente todo el primer periodo, hasta la fase 6 aproximadamente lleva la pelotita. ¿Cuántos meses? Mucho tiempo, 1 año, 2 años inclusive. Solamente retiramos. Pero evidentemente cuando está terminando. Se acostumbra, porque la persona me hablaba. Los pacientes son capísimos. Yo le miraba, porque no. Sí, pero tiene, normalmente, claro. Sí. Pero hablaban normalmente, sin Hablan problema. normalmente y comen normalmente porque ellos se acostumbran. Y ellos ven el problema, y ellos saben, ellos miran que no podemos utilizar aparatología fija en ese tipo de pacientes. Por lo tanto, tenemos que levantar la mordida para que esta sobremordida, está mordiendo el diente, nos dé espacio a que podamos trabajar. En este caso, sobremordida. Entonces sí colocamos levantadores de mordida, son naturales y normales. Fantástico, bueno, aprendemos todos los días algo nuevo acá en el Doctor en Casa. Vamos con este otro material, por favor. Fase 3. Cierre de espacios.
Esta es la fase en la que se deben cerrar los espacios que hay entre los dientes, una vez que todo esté alineado y colocado. Bueno, esta es una fase en la cual puede tener o no puede tener el paciente. Porque normalmente un paciente, vos podés no pasar por todas las fases, Vivi, podés pasar directamente por 5 fases. Claro. No es una fase en la cual todos los pacientes... Esto pasan, es si le arreglaste ya los dientes y lo mismo están separados. Están separados, sí. La fase 0 es común para todos. La fase 1 tampoco es común para todos, Vivi, porque solamente lo hace el paciente de apiñamiento. ¿Qué pasa con los pacientes? Y vamos a recordar uno de los problemas en ortodoncia. ¿Qué pasa con el paciente que tiene diastemas? Y recordemos que son los diastemas. Los diastemas son las separaciones normalmente naturales, y digo normalmente naturales, que están entre los dientes. Separaciones de 1 milímetro entre un diente y otro, 2 milímetros, 3 milímetros, naturales. O separaciones antinaturales en las cuales ocurrieron a consecuencia de una extracción prematura. Ajá. Prematura en un adulto. Dicen que los que tienen los dientes separados son mentirosos. Así dicen, menos mal que yo Nos no reímos todos y tenemos los dientes juntitos. Todos juntos. Ahí está. Dicen eso, ¿verdad? Sí. Pero son cosas. Claro. Realmente es un problema dentro de la ortodoncia, ¿verdad? Y es un problema, y de repente a la gente no le molesta. Y yo digo que es un problema porque cuando los dientes no están juntos entre sí, siempre tienden a abrirse con el tiempo, y cuando son adultos... A moverse, ¿verdad? A moverse, y ellos van buscando posición porque, por supuesto, el diente está dando una estructura móvil que es el ligamento, no está insertado dentro del hueso precisamente. ¿Y cómo se cierra ese espacio? Ese espacio se cierra, ya no vamos a pasar por todas las fases, entonces vos vas adelantando los alambres y se cierran con alambres, con un alambre de calibre mayor y con gomas continuas. Normalmente utilizamos las gomas unitarias, en la cual ponemos cada una por cada brackets. En este caso, cuando ya pasamos cierta fase de la ortodoncia, empezamos a poner gomas continuas. Es una fase que tiene que tener mucho control, Vivi, porque si esta fase de gomas continuas, en las cuales las gomas continuas también dividen de diferentes grosores, diferentes calibres y de diferente apretamiento. Si vos no controlás ese apretamiento, puede hacer también problemas de movimientos indeseados. Por tanto, no es que me voy de vacaciones y vuelvo en 30 días, doctora, chao, me fui. Si te vas en 30 días y volvés y vemos que hubo demasiada presión, por ejemplo, puede haber inflamación de las encías, puede haber algunas veces ocurre anquilosis de los dientes, en los cuales los dientes han sido sometidos a fuerzas demasiado extremas y el diente pierde, por ejemplo, su ligamento y después ya no se mueve más. O sea que la ortodoncia, inclusive, Vivi, yo como especialista en dos especialidades tengo, la ortodoncia hasta inclusive es un poquito más compleja que los implantes dentales, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Si bien el otro es cirugía, esto es movimiento mecánica, pero movimiento sobre algo natural, claro, sobre un diente vivo. Entonces, tenemos que saber que los movimientos indeseados pueden producir ciertos traumas en la boca del paciente. Doctora, unos dientes torcidos, ¿eso se tuerce también la raíz, por eso el diente se va así? ¿O la raíz está bien fija y la parte de arriba nomás es la que se mueve? Tenemos que entender cuál es la estructura de un diente, ¿verdad? Un diente es una estructura casi normalmente recta, pero tiene angulaciones dentro de la boca, angulaciones que nosotros respetamos. Los dientes naturales, los dientes anteriores, que son unirradiculares, es decir, de una raíz, tienen una angulación especial. Esa angulación hace que no sean totalmente rectos como los dientes posteriores. Entonces, normalmente vos colocás en posición la raíz y no acompaña el diente, o viceversa. Pones en posición el diente y no acompaña la raíz. Entonces el paciente cree, ya está todo posicionado, ya está en posición. No, pero por eso la pregunta es, ¿también la raíz es la que está torcida? También la raíz está torcida. Lo que no se ve, que es la raíz, también está torcida. Así mismo es también, normalmente acompaña. Acompaña diente y raíz, y hay que tener en cuenta las angulaciones de los dientes. Nosotros angulamos los dientes, cada bracket tiene una angulación especial. No es que yo coloco... yo cemento un bracket en el sector anterior igual que al posterior. Todo tiene su angulación porque cada diente tiene una angulación diferente. Es decir, vos bien lo decías, si es recto, si acompaña
ese movimiento del diente y normalmente no son todos los dientes iguales. Los dientes posteriores, siempre que encontramos desalineados los dientes, encontramos casi siempre en el sector anterior. Es decir, entre los 6 dientes superiores y entre los 6 dientes anteriores. Y casi siempre, Vivi, todo esto se soluciona con la extracción de 4 dientes que son del sector anterior también, que casi siempre es el primer premolar. El primer premolar es el diente posterior al canino. Pero por supuesto que para hacer el diagnóstico de la extracción hay que hacer todo un estudio cefalométrico. No es que yo decido por tal motivo. Yo puedo decidir el primer premolar o el segundo haciendo mediciones cefalométricas. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, si les parece, y volvemos enseguida. Seguimos con esto. Vamos a ver qué más falta para tener los dientes perfectos. Volvemos ya. Estamos aprendiendo cuáles son las fases en este proceso de ortodoncia. Desde que vos te mirás al espejo y ves que tus dientes están torciditos, o están separados, o se te cayó uno, hay un agujerito, querés ver, aprovechar eso para que estén todos perfectos. Bueno, desde esa fase, que es la fase antes de la fase 0, que vos te mirás al espejo, que mirás y decís, yo quiero tener mis dientes, y miramos así, ¿verdad? Que quiero tener bien mis dientes, bueno. Alineados. Alineados, dice la doctora, eso. Ahí vas al doctor hasta la fase que ya está todo bien y te sacan los brackets y ya te vas feliz por la vida con tu dentadura perfecta. Todas esas fases son las que estamos aprendiendo acá con nuestra invitada. Y ahora vamos a hablar y vamos a ver esta fase 4. A ver, por favor. Fase 4. Terminación. Al comenzar esta fase, los dientes deben estar alineados, los espacios deberán estar cerrados y la mordida debe estar en una relación correcta. En esta fase se hacen pequeños ajustes de perfeccionamiento de la posición dentaria, como igualar las raíces y comprobar que queden paralelas, ajustar pequeñas posiciones dentarias individuales, corregir pequeñas discrepancias para que la línea media superior e inferior coincidan y el asentamiento final de los dientes. Y esta es la fase a la cual todos quieren llegar, ¿verdad? Ya es una fase en la cual ya empezamos a ser un poquito más, ya somos más estéticos. No nos olvidemos que ¿para qué sirve la ortodoncia? No porque yo me vea mal, tiene función, claro, tiene estética y por supuesto que tiene una función muy importante que es la de la masticación, la oclusión perfecta. ¿Qué es ocluir? Es cerrar los dientes en posición normal, ¿verdad? Para nosotros el tener dientes en desoclusión es un problema que tarde o temprano va a afectar al individuo a posterior, ¿verdad? Problemas musculares, problemas posicionales, problemas de la mandíbula, dolores de cabeza, muchos problemas como caries también, Vivi. No te olvides que el apiñamiento dentario hace que los dientes estén totalmente apiñados y que tengamos inflamaciones de las encías y que tengamos que tenemos una propensión mayor a tener caries porque no podemos higienizarnos correctamente. Y por supuesto, la placa bacteriana se adhiere con más razón a esos dientes porque no están en la posición correcta. Entonces, en esta fase, creo que es la 4 ya la que estamos hablando, sí, es la fase más importante, en que del paciente adolescente, paciente adulto, ya se ve bien y ya estamos empezando a corregir pequeñas asimetrías, ¿verdad? En esta fase ya estamos empezando a entrar con un alambre, el último alambre, que es un alambre, ya llegamos al 0,21. Para la técnica del cambio de los alambres siempre tenemos que tener en cuenta la técnica de cada doctor. No es lo mismo que vos me llegues con la aparatología y me digas, doctora, yo quiero que me sigas este proceso. Siempre tenemos que saber cuál es el tipo de material,
cuál es el tipo de técnica que está utilizando y el tamaño de los brackets, que lleva una simetría en la colocación de los alambres. Yo particularmente termino siempre en un alambre 0,21, que es un alambre rectangular. ¿Por qué hablo de un alambre rectangular? Es un alambre que entra muy a presión dentro de las ranuras de los brackets, por lo tanto hace el torque final a la raíz. El torque final es ese movimiento, esa angulación de la cual estábamos anteriormente, que tiene que tener para que se posicione. De nada me sirve que yo llegue a esta fase en el cual los dientes están alineados, pero la raíz no esté en posición ideal. Por tanto, en esta fase también pedimos una radiografía panorámica o ortopantomografía al paciente, de manera a ver en la radiografía si los dientes están alineados. Porque nosotros podemos ver que los dientes, es decir, la corona del diente está en posición, pero las raíces no. Por lo tanto, ahí tenemos que torquear, darle la curvatura o la convexidad a esa boca. Entonces, llegamos a ese alambre, que es 0,21, y trabajamos en lo que le gusta al paciente. Miramos la línea media. En algunos casos podemos corregir. A mí particularmente me gusta corregir línea media ya en la primera fase. Sí. En la primera fase, y en esta última fase ya va a ser de corrección nada más. Si de repente vemos que queremos inclinar un poquito a la derecha o a la izquierda, hacemos pequeños stripping, pequeños desgastes para darle un poquito más de espacio a ese maxilar. Y en esta etapa, que van a pasar otra vez aproximadamente unos 6 meses, luego, y como para llegar a término, sacamos todo lo que son las gomas del paciente y hacemos lo que llamamos una ligadura metálica. Es decir, ligamos en posición, es como para darle una orden a los dientes y decirle, bueno, me gustas ahí, quédate ahí, esta es mi orden. Y luego, por supuesto, ya pasamos a una fase de finalización. Siempre en esta fase hablamos con el paciente, le colocamos el espejo también para que él vea, para que él opine y para que él diga me gusta o me disgusta, porque pasado este tiempo ya no se van a poder hacer modificaciones. Tenemos que entender que toda esta fase ya ha llegado más o menos entre los 24 a 36 meses. Pero doctora, tanto tiempo, tenemos que llegar a esta fase, a este tiempo vivir, porque los movimientos tienen que ser pequeños, pero eso livianos. depende de cada paciente, ¿verdad? También, y del estado en cómo estaban los dientes, la encía, todo, que sea más rápido, sí, claro que o sí, menos rápido. Hay pacientes que por tener menos problemas terminan en 18 meses aproximadamente, y porque son muy persistentes y vienen cada 15 días. Hay que entender que hay pacientes que de repente se le cae por algún motivo la aparatología, o por ese motivo se quita el alambre, por ejemplo, y hacen eso los pacientes, y eso también interrumpe el tratamiento. Así mismo. Bueno, vamos ahora al siguiente tema. Me estoy riendo porque cuando yo tenía, yo usé frenillo, era mi época, así se decía, y era el alambrado, ¿viste? Así el todo, bueno, y tenía 13 años. Y me tentaban y cambié de país, me fui a vivir a otro país y qué sé yo, y agarré con una tenaza, me saqué todo. Sí, y después encima le mentís a tu odontólogo y decís, y después, no, se me cayeron. No, ese no podía decir se me cayeron, porque ya, bueno. Y entonces por eso se me quedó la línea media no perfecta, ¿verdad? Acá, porque la línea media supuestamente el diente acá donde está, tiene que estar con la mitad del labio. Sí. La mía está un poquito más torcida, pero... Son detalles que muchas veces son Tom Cruise también tiene así. Claro, y sigue siendo bello. Bueno, vamos a ver ahora retirada de los aparatos, que es esta fase 5, por favor. Fase 5. Retirada de los aparatos. Una vez que todos los objetivos se hayan conseguido, los dientes están alineados, no hay espacios entre los dientes, la mordida está corregida y la estética es correcta, se retiran los aparatos para pasar a la fase de retención. Y si está la retirada de los aparatos con el médico, por favor, con el odontólogo, que te va a sacar bien. No, como te conté yo. Que te va a quitar bien. ¿Por qué no iba a hablar de eso? Porque no te olvides que los brackets son adhesivos. Claro. Es decir, están adheridos al diente. No es una banda que vos introducís en el diente, o sea que está adhesivo. Si uno se
quita mal. Yo ya he visto que se quitan con pinza, que se han retirado con ciertos aparatos, puede dañar la estructura dentaria. Claro. Por lo tanto, en esta fase, concurrir al consultorio odontológico para hacer la retirada de la aparatología. Es fácil, es lo más rápido que hay en consultorio. Utilizamos unas pinzas. Por supuesto que le hacemos tras la última vista al paciente, le decimos, ¿estás conforme? ¿Estás de acuerdo? ¿Han pasado tanto? Normalmente el paciente lo único que quiere hacerse en esa etapa es quitarse los brackets, ¿verdad? Llegan a un momento en que y ver los dientes bien, ¿verdad? Porque Sí. una cosa es quitarte los brackets y que no esté todavía el bien. ¿Para qué te vas a quitar? Claro. Pero ya cuando vos sonreís y ya ves que ya el que estaba, no sé, el colmillo que estaba saliendo ya está en su lugar y qué sé yo, obvio que querés sacarte todo eso, pero con un profesional, por favor, ¿sí? Sí, y como te decía, es relativamente fácil, se retira la aparatología, se retira los brackets, si tuviera bandas vestibulares, si tuviera microimplantes. Hoy no hablamos de los microimplantes que también se usan en ortodoncia, que son pequeños dispositivos también de titanio que se utilizan entre los dientes. Quitamos también lo que anteriormente me estabas consultando, que eran los pequeños botoncitos que vos decís, intermaxilares dentro de la cavidad bucal. Hacemos una profilaxis de la boca, O sea, hacemos sacás un pulido. todo. Hacemos un pulido de las piezas dentarias, quitamos todo el producto que por supuesto nosotros hemos colocado en boca y hacemos en ese momento también, ya estamos hablando con el paciente de la última fase que sería la colocación de los retenedores. Es una fase muy importante. Eso viene después. Eso viene después. Viene después, no te apures, doctora, pero qué gusto da cuando te sacan los brackets y pasar la lengua sobre los dientes y sentirlos así todos lisitos. Lisito, y es una sonrisa, es una felicidad. Sí. Yo creo que lo que más quedan felices son los padres que ven que después de tanto tiempo de tratamiento, después de tanto tiempo de sufrimiento, llegan a esta fase y ven que todos los objetivos se han logrado. Porque ya no van a tener que pagar más. Y por supuesto, no, y algunos te dicen, ay, qué suerte, doctora, por fin terminé con mi hijo número 1, ahora va a entrar mi hijo número 2. Claro, no, pero es importante, hacer la ortodoncia y hacer que nuestros hijos tengan una dentadura correcta. Nosotros también, no solo por la parte de física, ¿verdad? De visual, funcional, sino claro, los dientes están ahí para masticar, tiene que ser funcional para que el organismo funcione bien. Un agujerito, un diente torcido, eso trae un montón de problemas para la persona, que no solamente es a nivel visual. Y traumatismos inclusive, Vivi. No te olvides que los jóvenes, hoy en día todos los jóvenes adolescentes están en una etapa visual muy importante y deportivamente, ¿por qué no decir que cuando los dientes están muy apiñados o con problemas, vos conocerás estos niños que tienen muy adelantada la mandíbula, muy retrocedida? Son problemas visuales importantes para ellos, y yo siempre digo, fíjense en el rostro de sus hijos, mírenle la carita, que les llame la atención. A veces nos fijamos en otra parte del cuerpo, no nos fijamos en la boca y creemos que todos los tratamientos son caros. Yo te cuento, Vivi, que el tratamiento intersectivo, es decir, intersectar los problemas desde los 4 añitos en donde están erupcionando los dientes, que ya pueden salir chuequitos, que ya pueden salir apiñaditos, es intersectar los problemas a futuro y no tienen costos mayores, Vivi. ¿Por qué no tiene costo mayor? Porque es de consulta. Si en esa fase vos estás mirando que ya tiene una mordida profunda, que ya tiene la mordida cruzada, Vivi, hay una mordida cruzada en la cual el maxilar inferior está muy adelantado y esto lleva muy hacia adelante, uno ya puede empezar a corregir en una dentición decidua, es decir, en un niñito que en crecimiento. Te interrumpo. Hay mucha gente que dice, voy a esperar que le salgan los dientes permanentes para hacerle. ¿Para qué le voy a hacer en estos dientes si son dientes de leche y se van a caer? Así mismo es, Vivi, y eso es lo que yo quiero desmitificar. ¿Por qué? Porque vos en la ortodoncia intersectiva intersectás los problemas a futuro que vas a tener. Si vos este chico que ves con esta mordida cruzada, grave, gravísima, y hoy no intersectás con 6 añitos y le empezás a colocar unas plaquitas, Vivi. Yo tengo muchísimos pacientes, no solo de ortodoncia, de ortopedia, en el cual estamos haciendo el movimiento, no solo de los dientes, de la estructura ósea, de la malposición de la lengua, de la malposición de la musculatura. O sea, el problema que tenga tu niño con sus dientes de leche va a ser de vuelta con los dientes, va a seguir siendo el problema con los dientes permanentes. Mucho más grave y va a llevar siempre a más tiempo de tratamiento. Ah, bueno, entonces mejor nomás ya antes le llevamos
al consultorio de la doctora. Hacemos un corte, volvemos ya. Bueno, y llegamos ya a la última etapa. Vamos a ver, por favor. Fase 6, etapa de retención. Es una fase muy importante. Gracias a ella se mantendrán los resultados conseguidos, ya que los dientes tienen memoria y querrán volver a su posición anterior. Para ello se colocarán retenedores fijos arriba y abajo, además de fundas transparentes que se utilizarán para dormir. Qué linda etapa, y es la etapa que menos quiere hacer caso el paciente y en la cual siempre preconizamos de la utilización de estas placas de mantenimiento. Un trabajo impresionante de 2-3 años aproximadamente, un trabajo difícil, económicamente también costoso, no solamente para el adolescente, para la familia en general. Entonces esta fase en la que tenemos que adorar y la que tenemos que mantener. Es decir, colocar retenedores que son fáciles de colocar. Normalmente a mí me gusta utilizar en el maxilar inferior retenedores fijos en los 6 dientes anteriores inferiores, es decir, colocar un alambre en la parte posterior, en la parte donde está la lengua apoyándose a los dientes, una estructura fija de un alambrecito que se pega con un pegamento. Esto se llama aparatología fija. Para el maxilar superior, si el paciente puede utilizar, tenemos los aparatos removibles que pueden ser de uso nocturno, fáciles de usar. Algunos tienen un alambre en el sector anterior. A mí en particular, yo que soy hoy en día me gusta mucho más la estética, utilizo directamente lo de policarbonato, que son transparentes, son acetatos en los cuales también actúan como placas de relajación. Si bien estas son placas un poquito más rígidas, ingresan dentro de la dentadura y lo mantienen en posición. Los niños, los adolescentes y el adulto lo pueden utilizar hasta si quisiera 24 horas, pero no es necesario, Vivi. Y una pregunta que siempre preguntan los padres y los niños: ¿cuánto tiempo voy a usar los retenedores? Y yo preconizo que los retenedores hay que usar aproximadamente el tiempo que se hizo ortodoncia. Si utilizaste 2 años de ortodoncia, por tanto, 2 años de retenedores. Si utilizaste 3 años, 3 años de retenedores. ¿Y los permanentes que decís en la parte de abajo? El mismo tiempo, Vivi. Pero simplemente controlar, porque recordemos que esta parte inferior es donde más quiere de repente formarse el sarro, porque es la parte donde se excreta la saliva. Ahí tenemos la salida de las glándulas salivales, una de las salidas de la boca, por tanto quiere calcificar un poquitito más el sarro. Hay que tener en cuenta siempre eso y hacer una buena higiene. Entre estos aparatos se puede usar técnicas de cepillado convencionales, se puede usar hilo dental, o sea que no es, doctora, no pude higienizarme. Así como en la ortodoncia, ¿no? Uno puede utilizar todas las técnicas de cepillado convencionales y técnicas de higiene para su mantenimiento. La higiene es fundamental, antes, durante y después de la ortodoncia. Totalmente, y en todo tipo de tratamientos. Así mismo. Doctora, terminamos el programa, ¿puedes darte cuenta de esto? Sí. Rapidísimo. Queremos agradecerte el venir acá, el explicarnos todo. Muchísimas gracias de verdad. A ustedes siempre agradecida, a vos, Vivi, por siempre darme la invitación y hablar de un tema tan interesante como este, que de repente parece que conocemos de todo, pero es un tema bastante interesante y bastante común para todos en la familia. Así que a ustedes muchas gracias y les esperamos para las consultas. Perfecto, gracias, doctora. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.